Así es, y estamos ya acompañadas con Sibel Martínez. Les saludamos Sibel, Gabriela Peralta y Verónica Calvo Piña. Confírmenos que nos Gaby, escucha bien. Vero, buenos días, un gusto compartir este espacio. Muchas gracias por la invitación. A usted, Sibel, muchísimas gracias como siempre. Y bueno, vimos ayer, como decía yo, esta denuncia pública por parte de padres, madres de familia del Consejo Provincial de Pichincha, de esta institución educativa en el sur de la ciudad. Y una de las primeras cosas, digamos, que saltaba a la luz era el hecho de que las autoridades del colegio aparentemente no pusieron en operación los protocolos necesarios para la denuncia, a pesar de que el ministerio, en cambio, un poco dice ahí lo contrario. Pero, ¿qué nomás, digamos, qué tenía que hacer las autoridades del colegio frente a un tipo de denuncias como esta? Bueno, muchísimas gracias y qué bueno que se toca en principio este tema porque a mí me parece indignante por decirlo menos, que el ministerio emita un comunicado en donde incluso dentro de este comunicado ya podemos ver falencias que deberían ser cuestionadas directamente a la máxima autoridad. Este hecho se produce el 17 de noviembre y para el 23 de noviembre tenemos recién una denuncia en fiscalía. ¿Dónde está la debida diligencia reforzada con la que hay que actuar en estos casos? ¿No es cierto? ¿Cómo es posible que el ministerio, teniendo esta fecha, diga que sí se ha actuado en debida forma? ¿No es cierto? El protocolo de actuación, la propia una propia circular que manda el ministerio el 10 de noviembre a todos los establecimientos educativos. Voy a permitirme leer el primero que, digamos, elemento que ponen y dicen: a la institución educativa, actuar de manera inmediata los protocolos, activar, perdón, de manera inmediata los protocolos y rutas de actuación frente a situaciones de violencia detectadas o cometidas en el sistema educativo. Esto es, escuchar, contener y creer a él o la estudiante, llenar la ficha de reporte de hecho de violencia, llamar al ECU 911 en caso de emergencia, comunicar a representantes legales y denunciar ante la Fiscalía. Y de ahí hay otros puntos adicionales, pero quiero relevar este punto, porque sobre esa base hay que preguntar, ¿no es cierto?, ¿cómo actuó el colegio? Es imposible pensar, salvo estemos en la peor situación, digamos, en términos de protección de la niñez, que creo que sí lo estamos, que una adolescente sea violada grupalmente en un baño, ¿no? Y nadie note que esto sucede o le sucedió del 17 al 23 de noviembre, ¿sí? Entonces, no admite siquiera un análisis más riguroso, simplemente la fecha ya da como para decir qué está pasando con la máxima autoridad educativa, que simplemente dice sí se actuó bien. Yo pregunto, ¿la debida diligencia es actuar 5 días después, 10 días después o lo que fue? ¿Y qué pasa con esas autoridades al interno del colegio? ¿Supieron lo que sucedió? Alguien debió haberse dado cuenta, ¿no? ¿Qué pasó en ese interín? Como para que nos garanticen mediante un comunicado que sí se actuó de debida forma. Eso me llama la atención, pero también me indigna, Verónica, Gaby, porque no, esto no es el primer hecho, ¿no es cierto? Esto es un patrón recurrente en las actuaciones frente a hechos de violencia de cualquier tipo al interno de las escuelas, que al final del día, ¿sí?, terminan por cobrar la integridad hasta la vida de los estudiantes. ¿Qué más debe pasar? ¿Sabe lo único que nos falta vivir en este país? Y que quede registrado, porque ahí quizás se nos disparen todas las alarmas. Es una matanza grupal. Es lo único que nos falta en términos de violencia escolar en este país. ¿Qué debe pasar para que puedan arbitrar las acciones legales, judiciales, de debida diligencia, de protección integral en los niños, niñas y adolescentes en las escuelas? ¿Qué más debe pasar? Yo no entiendo. Ujú. En ese sentido, Sibel, justamente veíamos este escenario, ¿no? Es de lo que se conoce el inspector general como tal, ya al enterarse, y también las demás autoridades, en vez de ayudar, digamos así, o de dar una manera de contención, justamente mejor culpabilizaron a las estudiantes de lo sucedido y argumentando justamente que era culpa de ellas por salir solas a los baños y también por provocar con los uniformes de estudiantes y docentes. Además de esto, o sea, encima más, la Policía Nacional acude a la instalación, bueno, a la institución educativa, reprime y violenta a las estudiantes y hacen uso
que hacen uso justamente de su derecho a la protesta y que decidieron por fin alzar su voz. ¿Qué decir de esto, Sibel, justamente desde esta línea de la protección a las víctimas también y sobre todo la protección de los niños y adolescentes? Que lastimosamente los niños en este país, los adolescentes, no tienen voz. Efectivamente, cuando deciden protestar, que además toda la sociedad debería salir a apoyarles en una protesta masiva, ¿no? Para exigir respuestas a la cartera educativa de educación, no política educativa, específicamente incluso a la ministra, que no ha arbitrado las medidas necesarias a efectos de cambiar esta realidad en las escuelas. Lo que se tiende es a amenazar. Por eso es que no vemos además esta situación en su real dimensión. Porque, claro, los casos que salen a la luz, como este caso que indigna, o el que no se pudo tapar tampoco del colegio Dillon, cuando la adolescente fue violada en el transporte escolar, son la punta del iceberg de situaciones mucho más complejas. Los niños, niñas, adolescentes sobreviven en sus escuelas y ningún hecho educativo puede producirse en un lugar donde se respira miedo. Y sin embargo, vemos, ¿no?, cómo se actúa. No solamente que se les amenaza, al punto que las madres del colegio han tenido que sacar todo un comunicado pidiendo lo obvio, lo legal y lo obvio, ¿no es cierto? Que no revictimicen a las estudiantes, que no las sancionen, que les den contención emocional y psicológica, que activen rutas y protocolos que garanticen la no impunidad, que capaciten a los maestros y que efectivamente haya sanciones debidas a estos otros maestros, como el que usted comenta, ¿no?, que decide de alguna manera, y esa es una visión patriarcal que debemos erradicar, pero no sucede, lastimosamente, que decide culpabilizar a la víctima, ¿no es cierto? Diciéndole, claro, o sea, casi lo que te sucedió es porque vienes con una falda corta, ¿no? Básica. Solo eso ya debería ser justificativo para ejercer una sanción administrativa a esta persona. Pero nada de eso sucede. El momento en que leemos ese comunicado del Ministerio de Educación, estamos clarísimos, que están de acuerdo con las actuaciones de las autoridades de ese colegio, ¿no es cierto? Por lo tanto, las y los estudiantes de ese colegio están en absoluta indefensión. Ahora, Sibel, un poco también separando los hechos y las escalas, lo actuado por las autoridades del colegio, los docentes y lo sucedido además ayer con la policía, un poco que hace recuerdo a lo sucedido en la escuela de policía con el caso de María Belén Bernal, donde básicamente la forma de actuar, digamos, de la institución ecuatoriana, de los están llamados a proteger, entre comillas, los derechos de las mujeres, actúan de esa manera. ¿Qué está pasando, digamos, con las varias denuncias? Tú ayer en otros canales, medios de comunicación, dabas un número de miles de denuncias desde el 2014, pero finalmente no se están atendiendo. ¿Qué pasa con las respuestas además del Ministerio de Educación? Las respuestas son incipientes. Ojo, las reformas a la LOEI salieron en el 2021 y en agosto del 2021, por estas medidas cautelares que dictó la Corte Constitucional, no se podía poner en marcha, digamos, en razón del alza salarial de los docentes. Pero en agosto del 2021, esas medidas cautelares se levantaron y por lo tanto era obligación de la máxima autoridad educativa poner en marcha las reformas a la LOEI. Y me refiero específicamente a aquellas que tienden a la protección integral de los niños. Hay todo un capítulo en donde se establece que la máxima autoridad debe diseñar e implementar un plan de prevención de la violencia escolar, donde las escuelas y colegios están obligadas a diseñar e implementar mecanismos de protección, de atención, de reparación de esta forma de violencia en todas sus formas y manifestaciones, y donde esto no se ha cumplido. Entonces, yo llamo incluso a la Asamblea Nacional a que puedan fiscalizar estos temas y pregunten efectivamente a la ministra qué se ha hecho respecto a estas reformas. Ella tenía un año, la máxima autoridad, para implementar las reformas. Esto no ha sucedido. Por lo tanto, se está incumpliendo la norma. Pero por otro lado, lo que tú dices es cierto. Vivimos en absoluta impunidad y la impunidad lesiona la paz social. Aquí la violencia se tolera y se ejerce con la misma impunidad, valga la redundancia, que el Estado la mira a la distancia, sin sentir que tiene obligaciones y que es garante de nuestros derechos. Y tal vez pongo énfasis incluso en las mujeres, ¿no es cierto? Porque esta violencia es estructural, es cultural y nos cruza, al punto que ni siquiera las niñas y las adolescentes están seguras en un lugar, es la escuela,
en donde deberían sentirse seguros. Es un lugar de referencia, se supondría que es un lugar de referencia, y parecería ser que esto no está sucediendo. Entonces, aquí más allá también de cuestionar, digamos, qué está pasando, yo preguntaría a las autoridades que tienen la obligación de fiscalizar estos hechos, ¿qué están haciendo? Porque no están pidiendo respuestas, y aquí se están incumpliendo las normas. No solamente la norma, recordemos el caso vergonzoso de la sentencia de Paola Guzmán, que también manda a hacer cumplimientos, ¿no? Por ejemplo, implementar la educación sexual integral como una forma de herramienta de la prevención de la violencia, y esto tampoco se ha cumplido. Hay organismos internacionales como Human Rights Watch, que dio todo un informe al respecto con recomendaciones, tampoco se ha cumplido. La Comisión ANPETRA, 2017, dio recomendaciones, ninguna se ha cumplido. O sea, los niños aquí son la última rueda del coche, ¿no? Las niñas, niños y adolescentes en este país. Y de lo que vamos viendo, incluso de los casos que se han hecho como viralizados, no solo en redes, sino también a nivel mediático, ¿cómo calificaría usted justamente esta forma de resolver la violencia sexual en las aulas, justo desde el gobierno de Guillermo Lasso? Cuando el sistema de protección de derechos de niños, mujeres, no funciona, el sacar mediáticamente estas noticias, ¿no es cierto? El poner en medios temas tan dolorosos que uno quisiera incluso guardar, ¿no es cierto? La confidencialidad en estos tiene que ver justamente con esa falta de debida diligencia, de respuesta por parte de un Estado que lastimosamente no tiene la necesidad de proteger a los grupos de atención prioritaria, a los sectores menos favorecidos de este país. Y que por lo tanto más se afana, él también, ¿no? Como las instituciones educativas, en hacer prevalecer quizá su nombre, su reputación, que en proteger a los niños. Solamente así se puede explicar que saquen un comunicado de este estilo, ¿no? En donde claramente existe negligencia. Ojo que en este colegio ya han habido algunas denuncias respecto no solamente a temas de acoso escolar o de hostigamiento académico, sino también de uso y abuso de drogas y alcohol, por ejemplo. Y que esos baños a los que las niñas tienen que ir con supervisión, algo imposible de creer, pasa lo que sea, ¿no es cierto? Y ahí yo pregunto, ¿en dónde está esa alerta temprana que debió dar el DECE de ese colegio o la autoridad educativa? Porque eso también se tiene que medir. Entonces, que nos digan ahora que todo está listo, que han trabajado, que hacen mesas de trabajo y que casi han estado actuando de la mejor forma, es una burla. Y es una burla no solamente para digamos, la sociedad en general, pero a los niños en particular, porque resulta que, y hago alusión a algún tuit que veía del mensaje que yo saqué ayer del video de las adolescentes que decía, ahora da miedo mandar a los niños, a nuestros hijos e hijas a la escuela. Y es así. Si los niños sobreviven en la escuela y no hay forma de protegerles, oigan, estamos mal. Y no puede ser posible que las autoridades lo que hagan es simplemente dejar pasar. La ministra, no sé si es que ustedes saben, pero yo no la he visto en un medio dando declaraciones a este respecto. Y tampoco diciendo qué es lo que va a hacer a efectos de garantizar que los niños no sufran violencia en sus escuelas. Es decir, garantizar un cambio en la cultura escolar en materia de violencia. Porque eso es lo que debemos tratar de hacer. Pero nada de esto está sucediendo. Ahora, Sibel, también un poco también viendo el contexto de las otras escuelas, el gobierno, el Ministerio del Interior, quiere implementar el plan llamado Escuelas Seguras, y algunos colegios de la ciudad de Quito, y esto lo sé por denuncias de algunos madres de familia, han mandado esquelas a los padres, madres, pidiéndoles una autorización para que los maestros, las directoras, puedan revisar el contenido de las mochilas de los estudiantes ante las varias denuncias de inseguridad, porte de armas blancas por parte de algunos estudiantes, principalmente en otros colegios, lo que está sucediendo en otras partes del país. ¿Cómo mirar también esta, si se quiere, vulneración finalmente al derecho a la privacidad de los estudiantes y que de alguna manera esta vista de la seguridad recaiga sobre ellos? A ver, la política cero tolerancia fue implementada en donde se reemplaza, ¿no?, la disciplina con el control del crimen. Cacheos, por poco y no detector de metales en las escuelas. Es un pensamiento arcaico, ¿sí? Eso ya se demostró en los años 90 que no funciona. Entonces,
que pretendan otra vez llegar, bueno, estamos retrocediendo, ¿no? Efectivamente parece que estamos en los 90 en general. Pero eso no funciona y esa no es la respuesta. Entonces, trasladar problemas sociales al campo penal, a la demagogia penal, no soluciona estos flagelos. Aquí hay que trabajar en derechos humanos, aquí hay que trabajar en capacitar a esos docentes con herramientas para que puedan prevenir, sobre todo prevenir la violencia en todas sus formas de manifestaciones. Entonces, poner cámaras no va a solucionar el problema, detectores de metales y, como les digo, trasladar o más bien pensar en control del crimen y no en disciplina, es un error garrafal. Los estudiantes deben aprender a comportarse bien porque es su deber hacerlo, no por miedo al castigo. Y esa visión es totalmente diferente a esa política cero tolerancia. Entonces están mal, se están equivocando. Pero esa es la respuesta que se está dando, ¿no? Una respuesta secultista, fuera del margen de derechos humanos. Así que yo invitaría más bien a pensar en otras formas de manejar estos temas. No es posible, por ejemplo, que se haya derivado al campo penal a la intimidación escolar, cuando ni siquiera hemos podido prevenir este flagelo social. Hoy por hoy también los chicos están siendo amenazados en las escuelas que si se portan mal se puede poner una denuncia en fiscalía. Como que si esa fuera la forma de controlar estos temas. Entonces yo creo que falta mucha técnica, conocimiento, y efectivamente como los derechos humanos hoy por hoy están incomodando, no se ven desde esa óptica lo que se tiene que hacer. Pero créanme, que si es que nosotros ponemos un currículum de no violencia activa en las escuelas, si implementamos verdaderos mecanismos de prevención, de atención, de reparación de este flagelo, si damos herramientas a los profesores, si medimos la violencia en las aulas, porque yo no entiendo cómo podemos hacer políticas si no tenemos datos, seguramente vamos a hacer la diferencia. Pero si ponemos cámaras y si hacemos cacheos, simplemente estamos incitando a estos estudiantes a que se comporten, entre comillas, bien, porque hay una cámara, pero no haciendo una introspección importante para cambiar de verdad esta cultura de violencia, que además permea, en las aulas, porque lo que estamos viviendo en el país también pasa en las escuelas, y deberíamos aceptar eso, modificar eso para cambiar también los espacios escolares. Sibel, ya casi para finalizar, también le quería preguntar cómo accionar justamente, no solo las autoridades, sino también incluso a veces la prensa, para no caer en la revictimización de las estudiantes o de las mujeres víctimas de violencia en general y de su círculo familiar. Porque esa es otra brutal agresión en su contra, ¿no? Entonces deberíamos efectivamente, como medios de comunicación, inteligenciarnos en temas de género, por supuesto. Llegar hasta cierto punto. Aquí no todo vale. Comunicar está muy bien, pero no llegar al punto de generar una noticia, ¿no es cierto? De ver a esa noticia incluso como algo amarillista, cuando en realidad todos deberíamos aunar esfuerzos para que lo que se logre a través de la comunicación sea que se tengan respuestas efectivas y eficaces por parte de quienes tienen la obligación de darnos respuestas. Me refiero al gobierno, en este caso específicamente a la ministra de Educación. Yo preguntaría y pediría a los medios de comunicación que le hagan preguntas, le digan, ¿no es cierto?, le consulten qué está haciendo para cambiar esta realidad tan grave en las escuelas. Y también preguntarle, ella viene de UNESCO, ¿no? Ella sabe mucho de este tema. ¿Qué pasa? ¿En qué momento decidió ponerse al otro lado? Que no es precisamente de proteger a las víctimas, ¿no? Sino más bien de proteger a autoridades que actúan de manera negligente. Eso no está bien, no se está protegiendo a nuestros niños. Estimada Sibel, muchísimas gracias, como siempre, un gusto tenerte en estos micrófonos con esta visión básicamente de qué otras acciones se pueden hacer para justamente enfrentar la violencia en los colegios. Muchísimas gracias.